Este día continuamos y creo que será el último relacionado directamente con el tema acerca de los distintos nombres del Señor. Hemos visto Jehová Nisi, Jehová Rafa, pero hoy quiero enfocarme en uno distinto. El nombre que vamos a tratar de interpretar un poquito es alrededor de Jehová o Dios nuestro proveedor. Si requiere Biblias en físico, levante su mano para que los servidores con muchísimo gusto le puedan hacer llegar esas Biblias. Y también quiero pedirles de todo corazón que puedan abrir su Biblia en el libro de Génesis capítulo 22. Amén. Dice el texto: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. Padre, háblenos en esta hora, enséñanos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué necesidad tiene Dios de probar, creo yo, a los seres humanos? Es un conflicto, hermanos, que hay veces me autohago. ¿Por qué? O sea, si Él es Dios, si Él es perfecto, si Él está sobre todo, absolutamente, pero de repente cuando encontramos que tiene cierto vínculo con personas, y usted y yo estamos dentro de ese grupo, porque la palabra enseña de que nosotros somos hijos suyos, y pues tenemos una relación personal con el Señor, lo tenemos en nuestro corazón. Y eso hay que establecerlo, porque casi lo que uno lee en la Biblia es para uno. Así se llame Abraham, se llame Isaac, se llame Jacob, se llame Josué, es para uno al final. Y uno termina siendo el receptor de lo que la Biblia nos está diciendo que es para ellos, realmente es para nosotros. Pero quiero que preste atención en varias cosas. La primera, hermano, la palabra prueba puede parecer complicada, inentendible quizá para mucha gente. Pero sin embargo es necesaria, pero no hay que aprender a ver la palabra prueba con dolor. La palabra prueba no es castigo, que quede claro. Simplemente algo bueno sale de uno. Algo mejor de lo que uno realmente es, sale de uno, y es donde creo que debemos de aprender de que esto es inevitable que atravesemos. Dice, atravesaron distintas pruebas. El apóstol dice un día, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pienso con mucho respeto que nadie hoy está crucificado con Cristo. Pienso que lo que tenemos son grapitas, así, y una grapita y es el gran dolor, pero realmente crucificado con Cristo es soportarla. Crucificado con Cristo es sobrellevar la cruz. Dice, el que me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hasta dónde estamos realmente nosotros siendo congruentes con decir yo estoy llevando una cruz, o yo estoy llevando un proceso de persecución, o por causa del evangelio estoy atravesando esto y esto y esto? No nos engañemos. Este es un periodo cómodo. Este es un periodo relajado, diría yo, y de vez en cuando sí pienso que lo que necesitamos es una buena sacudida para ubicarnos. Y entonces nos despojamos de un montón de cosas que son tonterías mentales y nos ubicamos en lo que verdaderamente se necesita para caminar en Cristo. Pero en este texto, hermano, dice Abraham, y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. La palabra heme aquí es bastante complicada. Pienso de que el individuo cristiano, Dios le habla de diferentes maneras. Yo escucho gente y siempre admiro, y hay veces le pregunto a Dios, bueno, ¿y a mí por qué no me hablas de esa manera? Un día de esto se me acercó una vecina y me dijo, en la colonia, me dijo, mire, usted es el pastor Albun, sí, fíjese que anoche me visitaron un par de ángeles, me dijo, y me dieron esta palabra. Digo, debe ser, no, y lo digo en serio, créame, no es mofa. Digo, qué bonito debe ser, pues. Pero a mí nunca me ha visitado, creo yo, aunque la Biblia enseña que tengo ángeles, pero nadie, o sea, nunca he visto eso. Pero asumamos que bonito. Otra gente dice, no, es que fíjese que estaba de repente orando y vino una visión y vi cómo. No, o sea, tampoco. Pero de repente le puedo decir que a mí, para serle honesto, a mí Dios me habla por conciencia. ¿Qué es eso, pastor? Le voy a dar un ejemplo. El día jueves iba pero zumbado, hermano, zumbado en santaneco es fast, ¿ok? Pero para la iglesia,
y de repente ahí por donde es el Club Maya, en la calle de Santa Tecla, encontré a una señora de esas que recoge cosas de plástico, de latas, etcétera, con una niña de aproximadamente 2, 3 años. Y la niña estaba sentada, estaba parada, jugando en la pasada casi donde los carros pasan para Santa Tecla. O sea, no estaba en el arriate, sino que en la calle. Veo la escena y de repente digo que me puedo, cuando digo Dios me habla de esta manera y me pone el Señor, la pueden atropellar. Entonces, ¿qué hice? Llegué hasta el otro lado, di la vuelta, regresé y al regresar saludé me parqué, le dije a la señora, hola señora, ¿cómo está? Le di algo, por supuesto, ¿verdad? Y en eso le dije, ¿cómo se llama la niña? Yajaira, me dijo. Ya, vení, le dije, hágame un favor, fíjese que aquí pasan estos microbuses llamados coaster, toda la historia. Y hice que la niña se hiciera al otro lado. Así es como siento que Dios me habla. Al ratito, hermano, ni me había subido al carro y voy viendo un diablo de esos carros que pasa, pero virado. Otra palabra santaneca, perdón que las use tanto, pero usted me entiende. Entonces, pero en mi mente dije, qué bendición. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios me habla. Entonces, toda esa perspectiva de cómo Dios nos habla es particular. Y estamos en un caso donde dice la palabra que le habla directamente. Abraham, Abraham. La respuesta, el problema no es cómo nos habla, que es donde quiero fundamentar la primera enseñanza. El problema es cómo le respondemos. Porque de todas las maneras nos podemos hacer los locos. Y una manera de hacerse loco es que Dios te ponga un sentir y te valga. Que Dios te ponga que hagas algo y lo ignores. Eso sí es complicado. Y te lo puede decir de distinta manera. Yo puedo ir en el carro y de repente, mire qué chistosa la niña ve, si algo le pasa por culpa de la mamá, que no sé qué. Si Dios te pone ciertas cosas, es porque Él te está diciendo que obres de cierta manera hacia cierta circunstancia. Entonces, a mí me encanta la respuesta, heme aquí. Atender a Dios no es fácil, pero es más problemático ignorarlo. Y aquí es donde también quiero que usted tenga un planteamiento. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en mí un sentido de hacer algo, o una visita, puede ser una llamada? Fíjese que hoy en el primer culto, hermano, a mí se me vino a la mente algo, porque el Señor a mí me ha puesto desde hace semanas que un día agarre a una persona que quiero mucho, ya anciana de edad, y me la lleve a almorzar al mar. Sí, no es a vos, pero vamos si querés. Yo no sé si se lo va a llevar el Señor pronto, qué va a pasar, pero tengo varias semanas de estarlo, la otra semana, no. O sea, ya es lectura que debo hacerlo, debo programarlo rápido. Y lo que Dios va a hacer con la persona, quizá antojo de camarones tiene, no es que vaya a morir. Pero al final es grandioso sentir de que estás oyendo a Dios, pero que también le estás respondiendo a Dios. No le tenga miedo de responder a Dios. Pero pastor, ¿y si responderle a Dios es por una necesidad, una prueba o alguna situación específica? Pues ahí yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero las ovejas oyen la voz de su pastor y le hacen caso, dice el Señor. Y hay veces se nos olvida que el pastor de pastores es Él. La figura aquí que tal vez da la cara soy yo, pero realmente, hermano, yo soy tan humano como usted. Si aquí la circunstancia específica está establecida en la manera en que al pastor de pastores le hacemos caso. Y el pastor de pastores es insustituible. Usted puede ir de esta iglesia mañana y decirle a otra persona, usted es el mejor pastor del mundo. O puede ir a otra a hacer lo mismo. Pero al pastor de pastores no lo puede negar. Al pastor de pastores no lo puede obviar. Y Abraham estaba fundamentando ahí un diálogo. Le había hablado 2 o 3 veces. Una vez le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela a la tierra donde él le iba a mostrar. Me pareció bien interesante el acto de obediencia. Luego le dice, en un segundo planteamiento, que no tuviera paz con lo de su querido sobrino. Se había llevado al sobrino y había un conflicto, un conflicto donde el sobrino quería ciertas cosas, ciertas bendiciones. Él estaba en paz, y aquí es donde lectura a los mayores. Hermano, no se ve bien cuando viven peleando como cipotes. Y lo digo con respeto a los jóvenes. Es parte de su naturaleza. Ser joven, ser intrépido, es lo máximo. Pero si usted tiene algo que se llama años en su número de DUI, usted tiene que saber que usted tiene algo que es maravilloso, y es esa capacidad de conciliar, de no pelear por las cosas que a otra gente pelearía como asuntos de ley.
de norma. Y de repente Abraham le dice, mira, ¿sabes qué? Decirle a tu sobrino que a dónde quiere ir. Y entonces le dice, vení para acá. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Lot, exactamente. Lot se llamaba. Lot, ¿estás seguro? Va, ok. Y de repente lo llama y le dice, mira, ¿qué lado te gusta? Ah, a mí me gusta el lado derecho. Entonces quédate con todo eso, no hay problema. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que su bendición estaba fundamentada en Dios, hermano, ni siquiera en la tierra, sino que en Dios. Y Dios siguió prosperando a este hombre, Dios siguió bendiciendo a este hombre, de tal manera, hermano, que nunca le faltó absolutamente nada. Punto número 3. La palabra de Dios que le dice es, toma ahora tu hijo, y es hasta medio cínico, como lo digo con respeto, como lo sustenta, porque le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, que amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nunca Dios te va a pedir lo que no amas, porque si no, no es prueba. Jamás. Tú de repente te piden un racimo de guineo de la mata que tenés en el jardín, no te cuesta, agarras el corvo y la das. Hasta alegría sentí de darla. Y aquí es donde usted tiene que saber, y aquí le hago una pregunta, ¿qué es lo que usted más ama? Porque, pastor, mi familia, mis hijos, mi mujer, mi marido, mi negocio. Pues serás probado en lo que más amas. Porque aquí es donde la Biblia nos enseña, hermano, que todas las cosas son absolutamente de bendición, pero no tenemos que aferrarnos a nada ni a nadie. Tenemos que llegar al punto de depender y de saber aferrarnos de Cristo Jesús. Porque cuando nos aferramos a Cristo Jesús, todas las demás cosas simple y sencillamente son bendición, son alegría, y la Biblia le sigue llamando añadiduras. ¿Estamos aquí, iglesia? Ok. Entonces, es bonito, de alguna u otra manera. Cultura general nada más, el monte Moría es lo que hoy es parte de Jerusalén. Algunos de ustedes me pudieron acompañar hoy en mayo. Y para que usted lo ubique, el monte Moría era en ese tiempo un monte pelón, cerro pelón. Sé que me entienden ese término. Ok. Con los años, ese cerro pelón, hermano, donde este hombre fue mandado por Dios junto con su hijo, se convirtió en Jerusalén. Es lo mismo. Con los años, esa ciudad que se llamó Jerusalén, en una parte se hizo el templo. Con los años, en ese mismo lugar, hermano, Jesucristo fue enjuiciado. Con los años, en ese mismo lugar, pues se estableció el Estado de Israel y la capital eterna de Israel, que es Jerusalén. Con los años, en ese mismo lugar, hermano, un día reinará el anticristo en ese lugar, el falso rey, y con los años, en ese mismo lugar, Cristo Jesús, el verdadero y único Rey de Reyes y Señor de Señores, estará por 1000 años reinando en ese lugar. El Islam establece también que de alguna manera el Islam establece que ahí también es donde Mahoma ascendió al cielo. Y en ese mismo sitio está edificado esa cúpula que usted ve dorada, que es el domo de la roca, o el Aqsa. En este lugar, hermano, es donde va encaminado Abraham a tomar posesión. Y curiosamente, cuando usted ve toda esta escena alrededor de esto, vamos al versículo 3. Dice, hermano, y Abraham se levantó de mañana, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le, ¿qué dice? Ok. ¿Quiénes aquí son negociadores expertos? Hermano Herbert, ¿quiénes aquí son negociadores expertos? Le explico por qué. Porque si algo un hombre espiritual sabe, es que con Dios no se negocia. Uno puede ser un tremendo negociador en cualquier cosa de la vida, pero con Dios no se puede negociar, es imposible negociar. Porque Dios es absoluto, Dios es pleno. Y ponernos en ese punto de establecer que mira Dios, yo te doy pero me das, no. Dios es Dios, y si Dios te manda algo, hacelo, y si Dios te manda que esperes, pues espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te diga que dejes de esperar. Lo único que usted tiene absolutamente que hacer, hermano, es entender que cuando Dios habla, la más grande cosa que puede salir de un ser humano se llama obediencia. Y la obediencia muchas veces no es entendible humanamente, ni siquiera, hay veces ni espiritualmente.
Pero la obediencia es poderosa. Cuando usted llega a cierto nivel, usted oye frases como Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando usted llega a ciertos momentos en su vida donde usted dice, bueno, ¿en quién voy a confiar? En Dios. Eso es grande. La obediencia es poderosa y trae respuestas. Siempre. Y el versículo siguiente se va desarrollando, hermano, cuando, bueno, se levanta temprano, no cuestiona, no llora, simplemente acepta. Y dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿A qué va Abraham ahí arriba? A sacrificar a su hijo. Esa es la parte humana. Ok, ¿usted cree que no llevaba dolor en su corazón? Probablemente. Aquí es donde el individuo debe aprender que tal vez el discurso religioso ha cambiado muchísimo en los últimos 40, 50 años. Porque antes el centro de la iglesia era Dios, no el individuo. Para hacer más atractivo esto, le hemos dado un giro sin querer queriendo y hemos vuelto el centro de la iglesia al individuo. Lo que usted necesita, lo que yo necesito, lo que yo quiero. ¿Ok? Soy el centro. Hacemos todo esto para que nos sintamos bien. ¿Es necesario el aire acondicionado? ¿Para qué es necesario el aire acondicionado? Para que no nos quejemos del calor. Un ejemplo torpe que estoy dando, ¿verdad? ¿Para qué es necesario esto? Para que haya. Y de repente, hasta hace algún tiempo no era así. El centro de la iglesia era Cristo Jesús. Y todos los que participábamos de la grey de una iglesia, simple y sencillamente girábamos alrededor de lo que el Señor planteaba alrededor de nuestra vida. Entonces, a mí me encanta, porque fíjese que la respuesta de Abraham no lo veo pleitisto. ¿A dónde vamos? No, tranquilos, aquí quédense. Voy a subir con mi hijo a, la palabra más poderosa de ese versículo es, ¿a qué? A adorar. La adoración es algo trascendental. Y uno tiene que aprender a adorar en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las dificultades. Cuando uno llega a ese punto, hermano, es lo máximo lo que Dios hace. Cuando uno llega al punto de decir, qué semana más dura. Mire, esta semana, hermano, ¿qué no nos pasó? De plano, una cosa tras otra. El día viernes de repente iba para la iglesia y cuando menos siente, me llaman, pero inundada, pero la de Santa Tecla, pero le hablo que inundada, no de plocosh, sino que, o sea, un sapo se ahoga, en buen español. Se había quebrado una tubería y estaba así de agua, abajo y arriba. Agradezco a las personas que llegaron a evacuar el agua, que Dios les bendiga siempre por eso. Pero mire, fue horrible, pues, se arruinaron un montón de cosas y veo la cara de los compañeros de trabajo y en mi mente me fui a parar al altar, a sentar ahí y de repente dije, bueno, Señor, la verdad que nos toca, con tufo húmedo, con agua, nos toca adorarte. Si es lo que hemos hecho en los últimos 20 años, hemos enseñado a la congregación a permanecer. Entonces, cualquiera diría, esos son consuelos. No, son actitudes. No permita que las cosas negativas le hagan perder el control. ¿Usted cree que Dios ya se olvidó de usted? ¿Usted cree que Dios iba caminando y se le cayó el papel que decía fulanito y quedó tirado? Jamás. No, usted es algo importantísimo en el corazón de Dios. Y usted tiene que verse en ese espejo como Dios lo ve. Porque por causa suya entregó a su Hijo para que muriera en la cruz. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde voy? A adorar. En la prueba, sí. Reniegue menos. No puedo pedirle que no reniegue porque usted es ser humano igual que yo. Y entonces sé que da cólera, da tirria, hay veces enoja, que uno quiere hacer las cosas bien y las está haciendo bien y las cosas no salen bien, o que no salen como uno quiere, o que los resultados alrededor no es congruencia de que me estoy portando bien. Pero cuando yo le digo reniegue menos, es que le estoy pidiendo que anteponga su parte espiritual para que usted bendiga sobre cualquier cosa. Así que voy a adorarle, dice, ni modo, ahí voy. Y el versículo siguiente, dice el versículo número 4, al tercer día Abraham abrió sus ojos y que dice, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí el asno y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué lectura saca de esta parte? Yo le voy a dar la que a mí me impresiona. El niño sabía los elementos que se necesitaban para un sacrificio. ¿Sabe por qué sabía? Porque el papá se lo había enseñado. El papá se lo había enseñado. Y esa es una responsabilidad importantísima de ustedes que tienen sobrinos, hijos, nietos. Cuán importante es que ustedes le enseñen a Dios inglés, que le enseñen técnicas de sobrevivencia, que le enseñen a nadar, que les enseñen a estudiar, a desarrollar proyectos, ser emprendedores, lo que usted quiera. Pero por favor, no piensen que van a triunfar con sus hijos y sus nietos si les enseñan todo eso y no les enseñan a honrar y respetar a Dios y las cosas de Dios. No les enseñen. Esto es lo más importante. El muchacho sabía perfectamente los elementos. Eso quiere decir que, mire, había estado, lo vio. Y cuando uno ve, hermano, aprende. No se preocupe. Hay tiempos donde los hijos parece que no son... Yo tengo mi discrepancia aquí. Voy a hablarle a los hijos. Hoy se nos ha enseñado que los padres tenemos que ser súper amigos de nuestros hijos y a los hijos súper amigos de su papá. Qué bueno, suena bien. Pero a pesar de ese nivel de confianza que generacionalmente se abre, no se le olvide a usted, hijo, que su madre sigue siendo su madre y su padre sigue siendo su padre, y se debe aprender a respetar y a honrar, porque usted no se lo escogió a sí mismo, se lo escogió Dios. A esa mujer o a ese hombre con virtudes y defectos se lo escogió Dios. Y usted tiene que verlo como una bendición en su vida. Honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra de Dios sobre la vida. Y es grandioso, hermano, cuando los individuos deciden honrar a aquellos que les han dado la vida. Un día, medio en broma, me habla mi hijo y me dice: hola papá, ¿qué tal? Hola hijo, ¿cómo estás? Aquí mira, ¿qué Pedro? Me dijo. Nunca había oído esa frase yo. Momento, le dije, te voy a colgar y la próxima vez que me llames me vas a decir: buenos días, papá. Y hay ¿cuál fue la palabra? Qué anticuado, lo que usted quiera. Y le colgué. Al ratito: hola papi. Sí, es que te vas a acostumbrar, que siempre nos hemos criado saludarnos, darnos un beso en la mejilla y decir buenos días o buenas tardes o un abrazo. Nunca otra cosa. Porque el hecho que yo tenga un nivel de confianza tan grande con mi hijo no quiere decir que él va a ser chero mío. Yo no soy chero de mi hijo, soy papá. Y eso es más valioso que ser chero, porque los cheros hoy están y mañana no están. Hoy te aman y mañana te bloquean del Facebook. Un papá está forever, hijo. Una mamá está forever. Amén, iglesia. Ok, gloria a Dios. Qué bueno que oír los amén. Ya les he dicho que ahí voy a grabar los amén como que son las risas de Chespirito para ponerlos, porque no les saco uno a ustedes hay veces. Papá, ¿dónde están los elementos que se necesitan para el sacrificio? Y aquí viene una de las más grandiosas frases de toda la Biblia. Está en el versículo siguiente. Véalo, por favor. Dice entonces el texto, hermano, que en el versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el original, Dios se proveerá es lo que quiere decir, como nosotros decimos, Jehová. ¿Cuál es Jehová mi proveedor? Jehová Jireh. Jehová Jireh. Y aquí es donde usted tiene que saber que el Dios Todopoderoso es el proveedor. No, pero es que hoy no hay. Pero Jehová Jireh. Jehová es el proveedor. De una u otra manera Él siempre provee. ¿Sabe cuál es el problema? Nos enfocamos en la provisión material. Pensamos de que de eso se trata solamente. Y si usted, por ejemplo, hoy vino pensando que este tema era enfocado en pisto, se equivocó de iglesia. Porque no me interesa solo hablar de cosas materiales que son importantes, pero me interesa entender que usted debe aprender a descansar en el Señor alrededor de que Jehová es su proveedor.
Proveedor de cosas espirituales, proveedor de paz que usted no puede adquirir con ningún dinero, proveedor de, hermano, sanidad mental, proveedor de un montón de cosas y por supuesto de cosas materiales. Pero tu proveedor es el que suple lo que tú necesitas. Ahora te hago una pregunta, ¿qué necesito? Es la pregunta que quiero que usted se autohaga ahorita. ¿Qué necesito? Si le pongo a cosas materiales, probablemente comienza por un Mercedes-Benz y comienza con un montón de cosas. Pero la verdad, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesita alrededor de su vida? ¿Qué necesita para sentarse a las 3, 4 de la tarde en la cuneta de una casa con una margarita Lido, una taza de café y sentir tengo paz esta tarde? ¿Qué necesita para eso? ¿Ah? Porque yo los veo afanados, corriendo. Me acuerdo de aquella película mexicana de Pedro Infante que decía, ya vine vieja, ya me voy vieja, ya vine vieja, ya me voy vieja. Y cantan 3 minutos porque hay que cantar y oyen una prédica porque la tienen que oír y salen zumbados, salen corriendo, salen desesperados. Tienen unas semanas, hermano, sin la menor tranquilidad. Y me toca estar así, mira, una gran tortícula que me queda. Pero siento que ustedes necesitan descansar más en el Señor. Si quieren una voz del pastor Juan Carlos Asbun para ustedes ahorita, quizá la mayor exhortación es, hermano, Jehová es su proveedor, Él ya lo dijo. Y si Jehová es su proveedor, entonces ¿qué le afana? ¿Qué le afana? No es el fin del mundo. Un proceso difícil, las malas noticias siempre vienen seguidas por buenas noticias. El carácter de estar en el Señor. Es que mire, pastor, perdí, ¿qué le puedo decir? El negocio. Bendito Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Hiciste lo correcto? Sí. ¿Peleaste por él? Sí. Entonces vendrá otro mayor. El día que te despiden, tengo 20 años de estar en un lugar y te despiden. En lugar de decir, y voy a insultar a estos tipos y voy a incendiar este lugar y esta gente es un explotador, lo que usted quiera, las tonterías que uno dice porque está herido. ¿Sabe qué es lo poderoso? Ir delante de quien lo despidió y decirle, quiero agradecerle por estos 20 años que usted me ha dado empleo. Jehová es mi proveedor y yo sé que Él algo mejor tiene para mi vida y yo le bendigo y le honro por todas las cosas. ¿Cuán poderoso es tener esa actitud? ¿Por qué? Porque entonces yo aprendo quién es mi proveedor. Yo no necesito, hermano, las cosas humanas son medios nada más, pero el generador de todo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que trae negocios a su vida. Él es que hace que las cosas pasen por distintas situaciones, altas y bajas. Pero usted no puede permitir que nada le quite la tranquilidad que Jehová es su proveedor. Porque cuando usted está bien claro que Dios es su proveedor, hermano, nada pasa. Nada pasa. Ahora, vea qué bonito, porque luego que dice, hermano, que lo va a... Porque es un crimen, pues en nuestra cultura occidental esto es hasta ofensivo. En nuestra cultura occidental pensar que vamos a sacrificar una vida humana para agradar a un Dios es chocante. Y mucho, imagínense un animalito, cualquier cosa. Nosotros no necesitamos eso porque ya Cristo Jesús fue el Cordero absoluto y total en la cruz del Calvario que pagó los pecados de la humanidad. La expiación del Cordero perfecto y sin mancha ya se hizo. Por eso es la oportunidad de decir, en Cristo Jesús yo estoy y mis pecados son lavados y mis pecados son limpiados porque el Cordero expió a través de su sacrificio todas las cosas. Sin embargo, hermano, después de esa frase, entonces dice el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cómo comenzó esta narrativa bíblica? Con un hombre que le dijo, con Dios diciéndole, voy a probar a Abraham y quiero que me des a tu hijo, tu único hijo, ¿correcto? Y le dijo, heme aquí, el día que le llamó y le hizo la petición. Ok. ¿Cuántas cosas andamos en nuestra cabeza que Dios nos ha pedido y las vivimos calentando? Como la de ir a comer con ese señor al mar, que yo le cuento. Las vivimos retrasando y retrasando. Sin embargo, es inevitable que Dios nos va a llevar, nos guste o no, al punto donde te va a decir, vaya, Stanley, decidite. ¿Sí o no? Es que Señor, ¿sí o no, Luis? Decidite. ¿Sí o no, Fabricio? ¿Sí o no, Roberto? ¿Por qué? Porque cuando nos lleva a ese punto es donde uno dice, Señor, ya no tengo marcha atrás.
Sí, se lo dije temprano, con Dios no se negocia. El error más grande de un cristiano es pensar que esto es... no, Dios establece las cosas como deben de ser. Y cuando llega al punto, este individuo, hermano, decir, bueno, ni modo, así es como está la realidad, es donde entonces la obediencia es lo que trae honra, porque él está dispuesto a levantar su mano. ¿Y ahí qué quedan? Tus sueños. ¿Usted cree que este anciano no anhelaba a ese niño? Claro que sí. ¿Usted cree que este anciano no? Es emocionante, hermano. Es emocionante entrar a una tienda y comprarle zapatos a un hijo. ¿Y es para su nieto? No, para mi hija, le digo yo, con orgullo. Claro, feliz. Y no deme uno, deme tres, le digo. Pues sí, es hermoso. Y hermano, pero de repente Dios dice, te quito. Hace un tiempo, su servidor dirigía un ministerio de jóvenes hermoso. Y se lo digo en serio, precioso, perfecto, en todo sentido, en una iglesia, y hace más de 2 décadas. Nunca se me olvidará que un hermano un día me dice, mira, qué lindo está el ministerio, te felicito, pero chulada. Es que era lo máximo, el mejor ministerio de jóvenes de la historia de este país, hermano. Y es en serio, ni ha habido, ni hubo, ni habrá. Pero humildad aparte, pero nunca se me olvidará. Y este hermano, que en paz descanse, Mancía era el apellido, se me acerca y me dice, está lindísimo, ya viste, sí. Es cantidad de jóvenes que están, sí. ¿Y qué harías si Dios te lo quita? Me dijo. ¿Cómo que me lo va a quitar? Le digo. ¿Qué harías si no es de él? Pues, no, pues yo sé que es de él, le dije, pero no me lo puede quitar. ¿Por qué? ¿Por qué me lo va a quitar? Yo lo trabajo, yo lo fondeo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y me puse como el Juan Carlos God alrededor del ministerio. Pero yo sentía que estaba haciendo la obra de Dios. Pero esa frase de ese tipo, ¿qué haría si Dios te lo quita? Me marcó tanto, porque aparece, hermano, a los 15 días, un chunche, un problema, y en un mes yo no tenía ministerio. Y aquí me reviraban las palabras, aquí. Y un día me di cuenta que el dolor no era que me lo quitara o no. Porque el dolor no es que te quiten el negocio o no. El dolor no es que perdas el contrato o no. El dolor no es ese. Si tú eres un hijo de Dios, y me cayó al 20 como a los 4 meses de que lo había perdido, porque mi dolor era que lo había perdido. Entonces me sentía mal porque lo había perdido. Odié. Yo sé lo que es odiar, hermano. Odié, pero con el alma. Y sabe algo, un día me cayó el 20 en el cerebro en algo. La pregunta de Mancía era, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué harías si Dios te lo quita? Entonces ahí me di cuenta que él mismo me había dado la respuesta al problema. No me estaba profetizando que me lo iba a quitar, pero me estaba enseñando de que la posición de alrededor de eso era aprender a descansar en Dios. Bueno, al día siguiente Dios sigue siendo Dios, sigue estando en su trono, sigue siendo maravilloso, y Dios es perfecto. Pero si yo me aferro a algo, se me pudre, hermano. Se lo demuestro. El maná. Estos tipos habían sido esclavos toda su vida, y de repente comieron fino, hermano. Porque el maná no era que fuera desagradable, era agradable. ¿Y qué dice? Que de repente cayó maná. ¿Y qué hicieron? Cuando cayó y comieron, dijeron, vamos a guardarlo. Porque hay que ser proveedor. ¿Cómo que es la palabra? Hay que ser cuidadoso, preveedor, perdón, etcétera. Y lo vamos a guardar para el día siguiente. Porque pues sí, o sea, está rico. Es como el chumpe del 24, que uno llega al 30 todavía comiendo. El recaudo con todas las cosas. Pero al día siguiente, ese maná estaba podrido. Estaba podrido. ¿Y por qué estaba podrido? Simple y sencillamente porque Dios les estaba diciendo, quiero que descansen en mí todos los días. Yo soy su proveedor de lunes, proveedor de martes, proveedor de miércoles, proveedor del 2015, proveedor del 2018, y seré el proveedor del 2050. Porque yo soy su proveedor y ustedes tienen que aprender a confiar en mí. Simple y sencillamente, no tienen que aprender a confiar ni en ustedes ni en sus propias aptitudes. ¿Saben por qué se las puse? ¿Por qué les puse esas cualidades y esas aptitudes a ustedes? Para que ustedes sean de testimonio para mi vida. Eso es lo que dice el Señor, no lo digo yo. Sobre este punto, hermano, es la grandeza de este hombre que establece la confianza en el Señor, y cuando, pues simple y sencillamente llega el momento
de pues sacrificar al hijo, dice Dios, alto, alto, no más. Y dice, no extiendas tu mano en el versículo 12 sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Haga un comparativo entre el primer versículo y el otro, porque la tristeza, ¿sabe cuál es? Si yo te digo retrospectivamente, ok, ¿qué le ha rehusado a Dios? ¿Qué le hemos rehusado a Dios? Seamos honestos. ¿Qué le hemos rehusado? No me conteste, quiero que usted se lo conteste. Ahí probablemente encuentre las respuestas, porque no se siente pleno, porque no se le olvide que con Dios no se negocia, ni se juega. El Dios perfecto siempre está pendiente de lo que nosotros podemos hacer en el reino, por el reino, para el reino, porque eso siempre traerá congruencia. Entonces alzó su mano, dice, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham, dice el texto, por el carnero, y lo ofreció, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, dígalo en voz alta, ¿qué? ¿Jehová qué? Ok, por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. El judío dice esa frase, en el monte de Jehová será provisto. En la presencia de Dios será provisto. Porque yo estoy bien claro que Dios provee estando en los lugares correctos. La casa de Dios es un lugar correcto. ¿Se acuerda que yo comúnmente le digo aquí, presente su causa? Presente su causa, porque es bueno desahogarse y es bueno decirle al Señor, Señor, mi causa es que quiero ser sana. Mi causa es que quiero que algo pase esta semana en mi trabajo. Mi causa es esto. Y aquí es donde es poderoso, hermano, poder ubicar en lo que Dios quiere sobre nuestra vida. El mensaje a donde nos quiere llevar en esta hora es a que podamos plantear realmente qué es una prueba. Y ya vimos que a los hijos de Dios las pruebas les permiten pasar las páginas, salir adelante. Las pruebas no son para que usted o yo nos quedemos estancados. Cuando usted tenga una prueba, glorifique a Dios, simple y sencillamente, aunque no la entienda. No le eche la culpa a otros. No veo a Abraham insultando a la Sara, no veo a Abraham maldiciendo a otra persona, agarrando a patadas a los esclavos, porque no es así. Simplemente la prueba es un proceso del cual el Señor va a salir, hermano, glorificado a través de lo que usted haga o deje de hacer. Segunda enseñanza, recuerde que Dios siempre, cuando somos probados, vamos a ser probados en lo que amamos, no en lo que no amamos. ¿Estamos aquí? Ok, al ser probados en lo que amamos, porque eso significa que nuestra alma está en lucha y está en conflicto. Tercer lugar, hermano, no se puede negociar con Dios y no se puede hacer el loco a alguien con Dios. La única manera de avanzar y de salir adelante es ser obediente, entendiendo, como le dije hace un rato, que Dios nos puede hablar de distintas maneras. A unos nos habla por conciencia, a otros de una manera poderosa, diferente, y hay veces yo ya entendí que Dios me habla a mí como Él quiere. Platicábamos con una familia que quiero mucho un día de estos y la hermana me decía, a mí me encanta cómo Dios le está hablando a mi hermano, porque le está hablando de esta manera y algo personal y íntimo, es espectacular. Entonces quiero que tú encuentres cómo hablar con Dios, pero no pretendas que Dios no te está llamando, no pretendas que Dios no te está hablando. Dios te está hablando desde hace rato, probablemente tiene 40 minutos hablándote ahorita. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos los locos? Le perdemos la sensibilidad a lo que Dios nos dice. Entonces luego viene, Señor, ¿y por qué no me contestas si tengo horas, días, años de estarte hablando? Hermano, y ahí es donde uno tiene que romper brecha. Cuarto, cuando tenemos claro qué Dios quiere y somos llamados a ejecutarlo, no tenemos que perder la actitud correcta, esa de adoración. A pesar de cualquier cosa, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice la palabra de Dios. Quinto, Jehová proveerá. No se preocupe, usted está equivocado si piensa que sus clientes, sus contratistas, sus jefes, sus padres, sus hijos, no,
Usted está equivocado si piensa, hermano, que a través de terceros son los provocadores de su bendición. No, son instrumentos que Dios usa para bendecir. Pero la provisión siempre vendrá de Dios. Y eso tampoco le da a usted derecho de ser malcriado con el que firma los cheques, por ejemplo. Dice un proverbio judío: si usted un día quiere firmar cheques, haga al pie de la letra lo que el que le firma los cheques a usted le pide que haga. Sobre esos principios viene la gratitud, la honra, la obediencia. Y cuando uno hace eso, hermano, créame, subir el monte Moría para sacrificar lo que uno más ama no tiene sentido. Pero Dios lo pide y se lo da el Señor, y gloria a Dios por eso. Porque en el momento determinante donde dice: Señor, aunque me duela, voy a hacer tu voluntad, algo pasa. Y le dice: detente, Abraham, porque has sido probado, porque te pedimos a tu hijo, tu único hijo, y tú no nos lo negaste. ¿Y sabes qué? Ahí está el sacrificio, porque siempre quiero que haga sacrificio a mi nombre, le dice. Y último, que se me quedó en medio, acuérdese de la grandeza del muchacho, porque un día Isaac hizo sacrificios también, hizo pactos, hizo altares. ¿De quién lo aprendió? Claro, ¿de quién lo aprendió? Simple y sencillamente, porque ahí es donde les queda. ¿Cuántos de ustedes, hermano, están en la iglesia porque una abuelita a escondidas los llevaba quizá a una iglesia en algún lugar? Ahí aprendieron a cantar alabaré, ahí aprendieron a cantar Juan vio el número de los redimidos y todos alababan a Jehová. Les daba 25 centavos para que ofrendaran. Claro, pero claro, si el papá probablemente se daba cuenta: que barbaridad, me lo estás dañando, me lo estás contaminando, etcétera. No, la viejita bella, hermosa, le valía, ella estaba metiéndole Biblia al nieto. Poderoso: aquí pones estos 10 centavos, ponelos en la ofrenda. Y aquí voy a llevar en la cartera la Biblia y la sacás. Porque cuando usted, ese niño, creció, se acordó de esa viejita y su acto de fe. Y ahí está usted todavía perseverando. Aunque sus hijos o gente alrededor de su casa vea como con desplicencia que va. Me decía alguien un día de estos, hermano, hoy precisamente, porque estábamos aquí tomando un café y de repente había una familia que no era de la iglesia orando. Y me dijo esta persona: eso ya no se ve, me dijo. ¿Cómo que no se ve? Le dije yo. No, me dijo, ya no se ve que la gente ora por la comida. ¿Y por qué será? Le digo: porque les da pena, me dijo. Porque se sienten avergonzados. No, le dije yo. Pero orar y darle gracias a Dios por la provisión de la mesa no da pena. Pena meterse a un motel y salir zumbado como salen un montón de carros. Esas cosas dan pena. Por eso es que salen a la oscura y por eso es que un montón de cosas. Pero que me diga a alguien que es cristiano que le da vergüenza orar, él, como dirían, no es posible. Esas actitudes, hermano, tienen que cambiarse. Es importante que usted se ponga esas cosas. ¿Para qué? Hermano, porque se está levantando sus manos. Y porque el sacrificio, hermano, en el fondo, lo que nosotros hacemos no es nada. Si Cristo lo hizo todo. Todo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hombre. Finalmente, diga en voz alta: Jehová proveerá. Y pongo toda mi vida delante de Él. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar. Esta mañana, Señor, queremos poner delante de usted esta enseñanza. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.